Buen día. Mis compañeros María Fernanda Pérez Rojas, Juan Camilo Reyes y yo, Tatiana Borges, vamos a presentar la forma de producción del factor estimulante de colonias de granulocitos y además les hablaremos un poco sobre su comercialización en Colombia. El factor estimulante de colonias granulocíticas es una hormona glicoproteica producida por monocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Esta proteína aumenta el índice mitótico de las células mieloides progenitoras de neutrófilos. Como podemos ver en la imagen, estos son producidos a partir de la maduración de células madres presentes en la médula ósea. Estas células pueden madurar para dar varios tipos de células sanguíneas como plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos. Los neutrófilos son glóbulos blancos encargados de la fagocitosis de bacterias y hongos. Este factor también acorta el tiempo de tránsito de los neutrófilos en la médula ósea y disminuye la apoptosis de estas células. Esta proteína la producen comercialmente con el objetivo de tratar la neutropenia, enfermedad que puede ser por autoinmunidad o producida por agentes quimioterapéuticos. Se usa con el objetivo de aumentar estas células sanguíneas y disminuir el riesgo de que las bacterias se propaguen de forma descontrolada en el organismo. Además, también la usan para preparar la sangre de donantes de médula ósea y luego de varias aplicaciones recolectar las células sanguíneas. No solo existe una sola forma comercial de esta proteína, existen tres: el filgrastim, el lenograstim y la que vamos a obtener en este proyecto, el pegfilgrastim. La primera forma farmacéutica en ser comercializada fue el filgrastim, en 1991. Esta es producida por las bacterias Escherichia coli, a diferencia del lenograstim, que lo producen en células de ovario de hámster chino, las cuales se conocen por las siglas CHO. RHUGCSF es el nombre que recibe la proteína producida comercialmente. A diferencia de la proteína que producimos los humanos, el filgrastim y el pegfilgrastim no están glucosilados y tienen una metionina N-terminal. Presentan una longitud de 175 aminoácidos y el pegfilgrastim está compuesto por la proteína filgrastim unida covalentemente a un grupo polietilenglicol de 20 kilodalton. En el pegfilgrastim, la proteína se encuentra pegilada. Este es un proceso donde se le agrega polietilenglicol con el objetivo de que la proteína tenga una mayor vida en el suero sanguíneo. Esto hace que se reduzca la necesidad de una administración diaria a diferencia del filgrastim. La adición de esta cadena a la proteína no altera su actividad biológica. Entre los efectos secundarios que puede producir este fármaco tenemos dolor de huesos, dolor general, náuseas, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, aumento del tamaño del vaso y rotura del vaso. La producción de pegfilgrastim se da en las Escherichia coli porque es una de las bacterias más utilizadas para la producción de proteínas heterólogas y es una de las más importantes a escala industrial. Esto debido a que hay un gran conocimiento de su fisiología y genética. Este conocimiento facilita el trabajo de cultivo y clonación. Además, tiene una alta velocidad de crecimiento y rendimiento celular y el medio de cultivo es poco costoso. Las cepas de esta bacteria han sido modificadas genéticamente para que no sean patógenas y sea más segura su manipulación. Las bacterias de Escherichia coli son alargadas, gram negativas, utilizan flagelos para su movilidad, son anaeróbicas facultativas. En el cuerpo del ser humano cumplen la función de suprimir el crecimiento de especies bacterianas dañinas. Las cepas patógenas son responsables de infecciones del sistema urinario, pulmonar y nervioso. La cepa de Escherichia coli que se utiliza para la producción de pegfilgrastim
es la BL21. La empresa Fisher Scientific la comercializa. La venden en 20 viales cada una con 50 microlitros de células en solución y el costo de esto es 484 euros, es decir, 2.190.000 pesos colombianos. El medio que se usa es el caldo de lisogenia abreviado LB. El procedimiento que se va a proponer es para preparar aproximadamente 20 placas Petri. Los componentes del medio son tritona, extracto de levadura, cloruro de sodio, agar y agua destilada. Para que el plásmido que se va a crear sea capaz de producir la proteína mencionada, es necesario que contenga el promotor LAT. Este promotor lo contiene el plásmido comercial PCR Bloom 2 Topo. Para crear nuestro vector, primero se debe hacer una digestión con las enzimas DRA1 y DRA3 y así linealizar el plásmido. Por otro lado, el vector comercial PET23A+ le conferirá resistencia a la ampicilina. De esta manera vamos a poder diferenciar las células transfectadas de las que no. A este plásmido también se le debe hacer digestión con la enzima DRA1 para linealizarlo. Cuando tengamos los anteriores plásmidos preparados, los ligamos y hacemos digestión con la enzima NAE1 para convertir el extremo cohesivo en un extremo romo y así poderlo ligar a la información genética de la proteína que vamos a preparar. No hay un vector comercial que vendan y que tenga la información de la proteína, por eso es necesario construirlo. Para esto, en la base de datos de la Protein Data Bank, podemos encontrar la proteína y la información de secuencia de aminoácidos. Esta información la podemos ver en la diapositiva. Podemos traducir la secuencia de aminoácidos en la proteína en la secuencia de nucleótidos, construir varios primers, que en este caso fueron 12, y mediante la técnica de PCR, construir varios segmentos de la proteína. Finalmente, con proteínas, unir los segmentos y de esta forma obtener la información genética necesaria para añadir al plásmido. Luego hay que ligar el ADN que obtuvimos con la información genética de la proteína y el plásmido que contenía el promotor LAP y la resistencia a la ampicilina. De esta manera obtenemos un plásmido capaz de producir nuestra proteína y capaz de diferenciar nuestras células de las no transfectadas. El proceso de producción se divide en el upstream y downstream. El procesado upstream hace referencia al proceso inicial de la electroporación y la producción del producto de interés en el bioreactor por los microorganismos. Por su parte, el proceso de downstream comprende la purificación del producto, la pegilación y la purificación del producto pegilado. Aquí se muestra un pequeño esquema del proceso de producción de forma detallada. La cepa bacteriana E. coli BL21 es transformada con el vector recombinante PETG-CSF. Se transforman las células por electroporación, ya que se ha elegido una cepa electrocompetente. Las células transformadas se cultivan en matraces con agitación con medio M9 suplementado con ampicilina a 37 grados centígrados. La selección se hace por resistencia al antibiótico de las células con el plásmido correctamente insertado. Luego de este proceso se selecciona una única colonia de E. coli transformada con el plásmido y que expresa la proteína recombinante. Para empezar la fermentación en el bioreactor se requiere el inóculo. Este se prepara de la siguiente forma. Se saca un vial del banco de trabajo y se deja descongelar a temperatura ambiente. Posteriormente se siembra en la placa de Petri en un medio LP suplementado con ampicilina y se deja crecer durante 24 horas a 37 grados centígrados. Se selecciona una única colonia y se transfiere un Erlenmeyer de 500 ml con 300 ml del medio LB fresco suplementado con ampicilina y un 10% del glicerol a un pH de 7. El medio se prepara en el momento de uso y se esteriliza en la autoclave antes de introducir las células. Cuando el medio se enfría se le añade el antibiótico y se incuba toda la noche a 37 grados centígrados en una incubadora con agitación rotativa. Luego se pasa al proceso en el bioreactor.
Un bioreactor es un reactor que sostiene y soporta la vida de las células y las bacterias se modifican para transformarse en fábricas vivas de productos químicos. En la biosíntesis, las células, llamadas también biomasas, consumen nutrientes para crecer así como para producir más células y el producto de interés. En este caso, las células RHUG-CSF. En el caso de la producción de células RHUG-CSF, las células producidas permanecen dentro de la célula formando agregados proteínicos que se conocen como cuerpos de inclusión. Para poner en marcha el reactor se inocula un pequeño volumen de células, aproximadamente el 10% del volumen del trabajo del reactor. El reactor por lotes contiene el medio de cultivo y se inicia el proceso de crecimiento. Y pues la producción del producto de interés no comienza hasta que las células no alcanzan una etapa estacionaria tras la adición del IPTG. Una vez inducido este cultivo, se deja fermentar por 68 horas aproximadamente y durante este proceso las células ya no crecerán más porque su metabolismo estará concentrado y encargado de expresar la proteína de interés. Una vez se ha hecho el proceso en el bioreactor, se continúa con la purificación de RHUG-CSF. El primer paso es el cosechado y el lisado celular. Se debe separar la biomasa celular y los compuestos insolubles del caldo de fermentación y para ello se lleva a cabo una centrifugación de alta velocidad durante 30 minutos a temperatura ambiente en una solución de tapón de alisado para romper la célula. La solución tapón contiene urea, tris-HCl, que es HCl con el pH ajustado, y ETA. El segundo paso es la recuperación y lavado de los cuerpos de inclusión. La lisis celular libera los cuerpos de inclusión y estos se deben recuperar por centrifugación. El RHG-CSF representa el 35% de las proteínas producidas. El PELEB obtenido contiene los cuerpos de inclusión, pero también impurezas como restos de la membrana citoplasmática externa, el RNA polimerasa, endoxinas, DNA y otras proteínas de la célula huésped. Estas impurezas interfieren en la renaturalización y afectan negativamente el rendimiento del proceso y la pureza del proceso. Las impurezas se eliminan mediante un lavado de detergentes iónicos y no iónicos que elimina gran parte del porcentaje de impurezas, pero no elimina los restos de DNA que deben ser eliminados en procesos posteriores. El tercer paso es la solubilización de RHUG-CSF de los cuerpos de inclusión. Se debe solubilizar los cuerpos de inclusión para recuperar el RHUG-CSF. El lavado de los cuerpos de inclusión tiene un rendimiento del 83% y estos se suspenden en una solución tapón alcalina que contiene urea. Se trabaja en condiciones suaves para no alterar la estructura original de la proteína y aumentar al máximo la recuperación. El siguiente paso es la renaturalización de la proteína. El RHUG-CSF recuperado se debe renaturalizar y este paso es esencial para alcanzar una actividad biológica. Para esto se requiere un procedimiento de plegamiento oxidativo para recuperar la actividad biológica. Y por último se hace una purificación por cromatografía. Para purificar el RHUG-CSF recuperado se utiliza una secuencia de operaciones cromatográficas. Estos tres pasos son suficientes para obtener una pureza suficiente. Antes de purificar las proteínas por cromatografía se debe precipitar con sulfato de amonio y resuspender las células de proteína en la solución tapón que se va a utilizar en cada paso. La primera cromatografía que se utiliza es de intercambio iónico aniónica. En esta se utiliza la dietilaminoetilcelulosa, que es una resina cargada positivamente utilizada en la cromatografía y su función principal es eliminar impurezas tanto del producto como restos celulares. Entonces se carga la columna con una solución que contiene las proteínas en la columna. Esta solución de baja fuerza iónica permite eludir los compuestos que no estén unidos fuertemente a la matriz de la columna. Por otro lado, el RHUG-CSF con un punto isoeléctrico entre 5.5 y 6.1 a un pH de 8 se encuentra unida a la matriz. En la cromatografía catiónica se utiliza la columna CMC porasa
para la eliminación de endoxinas y los ácidos nucleicos. La columna de intercambio catiónica tiene una carga negativa y se unirán a ella los compuestos con carga positiva. Por ello se necesita trabajar a un pH por debajo del punto iseléctrico de la proteína. Entonces se carga la solución que contiene el RHUG-CSF y se lava con la misma solución tapón que posee una fuerza iónica débil. Y por último tenemos la cromatografía en gel, que se trata básicamente de una exclusión por tamaño, donde las moléculas grandes no son retenidas en la matriz y el tiempo de dilución es menor. Una vez purificado el RHUG-CSF, se debe pegilar para obtener el PEG-Filgrastim, que es nuestro producto final. La pegilación es la unión covalente entre una o más moléculas de PEG, que es polietilenglicol, con una proteína. El PEG es un polímero neutro soluble en agua y en muchos disolventes orgánicos. Para la síntesis de nuestro producto de interés se hace una alquilación reductora en medio acuoso de PEG-aldehídos en una preparación estequiométricamente definida. Luego de esto se pasa a un proceso de purificación de nuestra proteína pegilada. Este proceso envuelve la remoción de todas las especies moleculares que no sean parte del producto de interés. Estas pueden incluir a la proteína no modificada y a la proteína con diferentes grados de pegilación. Actualmente los procesos de purificación de proteínas pegiladas están denominados por la cromatografía de exclusión molecular y el intercambio iónico. Estos se realizan de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Para estimar el tiempo que costará producir un lote se suman los tiempos de operación de cada proceso. En la tabla se presenta detalladamente el tiempo necesario para la producción de un lote de PEG-Filgrastim. El tiempo de producción que se estima es de 84 horas. Este tiempo no tiene en cuenta el uso de equipos secundarios, de bombas, sistemas de limpieza, esterilización, entre otros. Por tanto, el tiempo de producción de los equipos sería más o menos de 3.5 días y el tiempo total de producción sería de 7 días por lote. En cuanto a los costos, en la tabla se presentan los costos estimados de la producción para un lote, tanto en valor unitario como el coste corregido. El coste corregido incluye el valor de los equipos auxiliares que necesita cada equipo, como por ejemplo sondas de pH, oxígenos, agitadores, entre otros. Fármacos. El uso clínico del factor de crecimiento de colonias de granulocitos es ampliamente utilizado centrándose en el tratamiento de la patología de la neutropenia. Los principales grupos de pacientes que adquieren el tratamiento son los que han recibido recientemente quimioterapia o radioterapia, pacientes con infecciones, así como también los pacientes que quieren prevenir las infecciones y son no neuropléticos. También los pacientes que van a realizar un trasplante de médula ósea, ya que el tratamiento permite la movilización de células madre por la sangre periférica. Al recibir el fármaco, actúa sobre las células precursoras neutrófilas y neutrófilas maduras, activando la proliferación, diferenciación de células progenitoras neutrófilas y la reducción del tiempo de maduración de estas, de 5 a 1 día. Las principales farmacológicas en el mundo que distribuyen este tipo de fármacos son Argen, Kirin y Roche, Chuwa y Rovis-Block. En estos laboratorios se fabrican 3 formas distintas de obtener el factor de crecimiento de colonias de granulocitos. La primera de ellas es el filgrastim, producido en E. coli. Se encuentra en su forma no glucosídica. La dosificación dependerá de la terapia y del tipo de fármaco. Filgrastim en pacientes que reciben quimioterapia, su dosis intravenosa es de 5 microgramos por kilogramo de peso corporal al día. En pacientes de trasplante de médula ósea, 10 microgramos por kilogramo de peso corporal al día. En pacientes de neutropenia crónica grave, 13 microgramos por kilogramo de peso corporal al día, donde solo será una dosis. Y para pacientes de VIH, entre 1 a 4 microgramos por kilogramo de peso corporal como dosis diaria. Entre los factores adversos por el consumo del medicamento se encuentran las náuseas, vómitos con dolor musculoesquelético, fatiga, debilidad degenerativa,
tos, dolor de garganta, erupción cutánea, esto en pacientes con cáncer, cambios de parámetros bioquímicos de la sangre en donantes con células madres y anemia, trombocitopenia, osteoporosis, erupción en pacientes con neutropenia crónica grave. La eliminación del fármaco en suero es de aproximadamente 3,5 horas y en 24 horas comienzan a observarse el aumento de neutrófilos. Otro tipo de fármaco desarrollado es el PIG filgrastim, siendo la única de segunda generación obtenida. Partiendo del filgrastim unido covalentemente con un grupo de polietilenglicol y permitiendo así su eliminación renal y reducción de degradación proteica. Al pasar por un proceso de peligación, le permite a la proteína prolongar su vida media, disminuyendo su protólisis y tasa de eliminación renal. La dosis recomendada es de 6 microgramos por cada ciclo de quimioterapia. Entre los efectos adversos del medicamento son el dolor de hueso, dolor general, dolor de articulaciones y musculares, náuseas y dolor de cabeza en 1 de cada 10 pacientes. En 16 horas se observa el aumento de neutrófilos. Su eliminación no es lineal, sino que se autorregula dependiendo de la dosis que recibe el paciente y su eliminación aumenta a medida que el paciente posee recuperación de los neutrófilos. Este medicamento procede mediante el mismo mecanismo de acción con mejor perfil farmacocinético, debido a la reducción del aclaramiento renal. De modo in vitro también demostró propiedades estimuladoras sobre las células endoteliales humanas, pudiendo promover el crecimiento de las células mieloides y tumorales. El tercer tipo es melogratin, que se encuentra en su forma glicosilada, expresada en células de ovario de hámster mediante tecnología recombinante. Destaca sus propiedades de mayor estabilidad frente al pH y temperatura a diferencia de los dos anteriores, lo que representa una vida media más larga que filgrastim y con una actividad biológica 25% superior. Los efectos adversos son reducción de la mietotoxicidad en altas dosis, así como se restringe su uso para los pacientes con hipersensibilidad a afecciones malignas mieloides, leucemia aguda. Las dosis suministradas para los pacientes de trasplante de médula ósea y tratamiento de quimioterapia son de 150 microgramos diario durante máximo 28 días y el fármaco permanece alrededor de 7 horas antes de ser eliminado por el organismo. De los 3 fármacos que se producen en Colombia actualmente se comercializan el PGA filgrastim como Neulastine de 6 mililitros costando 1.477.000, el Gemfilgram de 6 mililitros también costando 1.300.000. Para el filgrastim se encuentra el Neupogen de 0,5 mililitros costando 149.000 pesos, el Neupogen de 300 microgramos o 1 mililitro costando 149.500. Y Lenograstim se encuentra como fármaco llamado Granoxite, donde 1 mililitro se encuentra costando alrededor de 300.000 pesos. Los costos de los fármacos del PGI filgrastim representan un costo mayor que los filgrastim. Sin embargo, el fármaco del Neograstim lo duplica y su comercialización es poca en nuestro país, debido a que no se expresa en E. coli sino en células de ovario de hámster, aumentando considerablemente